Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, nuevamente acá en la zona cero y en el primer piso de la librería. Estamos junto a un amigo de la casa, querido, entrañable, que se ha hecho casi habitué. Y a pesar de todo eso, increíblemente, no habíamos tenido la oportunidad de conversar grabados. Ojalá que no se nos salga lo que hablamos cuando hablamos en privado. Ya lo reconocieron, Hugo Riquelme, autor de Tres balas de la Pampa, que fue un relativo éxito, o éxito directamente. Sí. Porque fue un aplauso, bien, gracias a la familia que está acá. No se tenía fe el cabro. Y vamos a conversar un poco de todo, a propósito de su cuarta novela. Lo que me lleva a preguntar, ¿y las dos primeras? Las dos primeras existen en algún Chile alternativo, pre-octubre 2019. De la Revolución de Octubre. Sí, mira, hay muy pocos ejemplares dando vuelta. Ya. Están descatalogados de la editorial que los publicó. Pero no eran novelas de este estilo. No, para nada, para Debo nada. reconocer, y como ya se dieron cuenta por la pregunta, que no las leí. No, y de hecho yo me acuerdo que la primera interacción que tuve en esta librería cuando recién llegué a Santiago fue pasar a ver si es que estaba mi novela y estaba, pues escondida ahí al fondo. Detrás de libros de escritores de verdad, me dijo el librero en esa ocasión. Sí, tan amable él, ¿no? Claro. Siempre con esas tallas que algunos entienden. Me dijo, menos mal que tu apellido es con R porque si no hubiese quedado allá abajo. Y allá abajo está. No, pero la primera novela que publiqué, que no fue casualmente la primera que escribí, se llama Saga de un hombre solitario y es una historia súper mamona, es bien romanticona, que habla de la relación de un padre con su hija, ¿ya? El padre intenta explicarle en el libro a la hija por qué su mamá no está con ella. Una bonita historia, po. Es una bonita historia, es... Nada personal. Sí, tiene harto de Ironía no se nota. pero ojo que no tiene tantos temas personales de relación con mi hija, porque mi hija, que de hecho el personaje de la niña se llama Antonia igual que mi hija, y la novela salió publicada cuando mi hija tenía 10 años y el personaje tiene 10 años, pero más allá de eso no hay coincidencias con la realidad. Lo que pasa en la novela no es lo que pasa en la... No, lo que pasa en la novela y que tiene más relación con la realidad es la etapa de la vida que está viviendo el protagonista, que es una persona que tiene un trabajo en el cual siente que lo tiene todo, que es un trabajo que todo el mundo quiere, pero que aún así no lo hace completamente feliz. Y que es exactamente lo que yo estaba viviendo cuando trabajaba en mi último año en minería allá en Antofagasta. Que era como... Se nos olvidó de ese detalle, joven, es de lo norte. De los nortes. Norteño, Norteño, como dicen los sureños. de Antofa. Nunca entendí por qué le dicen norteño. ¿A los norteños? Sí. ¿Versus Martino? Nortinos. Versus nortinos, claro. Sí, Sí, nortinos. Es como los temucanos versus los temuquenses. Sí, está prestigiado el nombre temucano, sí. Un poco. Nada más. ¿Y la segunda? La segunda novela es la primera que escribí. Se llama Las noches pasadas, que es una novela de vampiros, que salió publicada. Esa novela la escribí, la empecé a escribir cuando tenía 14 años. Y me demoré 14 años sin tenerla terminada. Por la vida. Porque la escribí a los 14 años, la terminé, después la volví a leer a los 17, 18, la encontré muy infantil, la volví a escribir, después la volví a leer a los 21 y la volví a encontrar muy infantil y la volví a escribir hasta que a los 25, aproximadamente 25, 26, ya dije, sí, como que la historia está en el tono que yo necesito que tenga esta historia, que es una historia de vampiros, pero con harta participación histórica. Son personajes que van recorriendo el mundo hasta llegar a Chile y van impactando en diferentes hechos históricos que no son tan conocidos, que no son tan rimbombantes, o sea, no están en las guerras mundiales ni nada de eso, pero sí tienen alguna implicancia en la revolución que termina desencadenando la independencia de Estados Unidos, por ejemplo. Sí son los personajes que plantan uno de los primeros árboles de café en una región cafetalera de Colombia. Conocen a Matías Cousiño acá en Chile y se embarcan con él en la empresa de tener un viñedo también. Uno de los protagonistas es el que se roba el vino de la Catedral de Santiago en el incidente del sacristán.
¿cachai? Entonces tienen como algunos de esos estilos de pequeños actos históricos que van relacionados con la trama de esta familia de vampiros, que finalmente terminan radicándose en el norte de Chile, en una oficina salitrera. Claro, en donde también ocurren algunos hechos que están más relacionados con la mitología del Pampino, con la leyenda de la rubia, el pije, que son como personajes clásicos de zonas aisladas, que me imagino que en el sur también abundan, que tienen que ver con el folclore, etc. Y de eso se trataba la novela. De esto terminaba en 1910, en Antofagasta. Y en este caso esta novela fue premiada, ganó un premio en Estados Unidos. Eso te iba a decir, valió la pena la espera, porque ese libro no solamente, aparte de ser premiado, que ya me imagino que es bastante, pero para lo que es el mundo literario hubo un comitillo de ella. O sea, sí. No pasó desapercibida, afortunadamente. Hola. Se sigue sumando gente, ¿eh? No pasó desapercibida esa novela, pues yo me acuerdo que primero la publiqué, hice una autopublicación. Y me arrepiento un mundo de haberla hecho, porque en realidad fue un desgaste de recursos y de energía súper grande. Y más encima no sabía lo que estaba haciendo. Yo no estudié nada relacionado con literatura. En Antofagasta tampoco tenía la opción de tomar algún taller literario que me permitiera pulir mi trabajo narrativo. No sabía de edición. Entonces era un trabajo súper amateur y que me hizo invertir mucho dinero para un resultado que fue bien pobre. O sea, el libro de la autopublicación es horrible. Mi mamá tiene como los últimos 3 libros que quedaron de los 250 que se imprimieron, de los cuales yo creo que tengo que haber vendido 42. El resto los regalaste. Y el resto los regalé todos. ¿Qué pasa? Siempre pasa con las autoediciones. Sí. Y después de hecho, ahí fue un momento en el que tuve como un quiebre. Y dije, si me quiero dedicar a escribir en serio, tengo que hacerlo de manera seria. O sea, con un editor, ojalá con una buena editorial que se encargue de pulir el trabajo que estoy haciendo. También tengo que dedicarme a leer más, tengo que dedicarme a trabajar mi escritura en talleres, en lo que sea. Y ahí fue cuando decidí venirme a Santiago. Yo llego a Santiago, firmo contrato con la editorial que lo publica. El libro sale en abril del 2016. Ya, me acuerdo que el primer taller que asistí fue un taller de Francisco Ortega, que le regalé una copia del libro. De hecho, yo cacho que el Pancho ni lo leyó ni lo pescó. Pero ese libro tal cual como estaba, que yo lo encontraba feíto, pero la gente que lo leía decía, el libro está bueno, está súper bueno. Y de hecho hasta el día de hoy me insisten en que continúe con la historia. Porque en algún momento mi idea era llegar al presente con estos vampiros. Yeah. Y como terminé en 1910 tenía mucho paño que cortar, sobre todo ambientado con todo lo que veníamos viendo en Chile, con lo que estamos viendo ahora. Y sin incluir la Revolución de Octubre. Exacto, entonces era como... Este libro gana un premio en el 2018 en Estados Unidos. Andrea Amoson, la escritora, sí. La escritora sí, que está publicada ahora con una novela súper buena también, con Ediciones B. Ella vino a la Filsic del 2016 invitada a presentar una novela que sacó en ese entonces con Ediciones del Desierto, que se llama Las Lunas de Atacama. Y me acuerdo que, como ella había sido autora de la editorial en la que yo estaba publicado, me pidieron que la acompañe en sus actividades porque iba a hacer una presentación del libro que tenía publicados con ella. Y claro, nos conocimos, ella es de Antofagasta, tuvimos buena onda, conversamos, no nos hicimos amigos, pero tuvimos como afinidad. Yo la acompañé en sus actividades, ella me acompañó en las mías, etcétera. Y después cuando termina la feria, ella radicada en Estados Unidos, hacemos intercambio de libros. Y yo le pasé mis 2 novelas y ella me pasó su novela publicada. O sea, ese era el cariño que yo le tenía a mi trabajo en ese entonces. Y ella fue la que presentó el libro a concurso en Estados Unidos, al North Texas Book Festival, que es un festival del estado de Texas que se especializa, que era cuando yo postulé, o sea, cuando participé, era la segunda edición que se hacía para libros en español. Llevaba 12 años ya, 10 años ya haciéndose el festival para libros en idioma inglés, y habían abierto hace poco la categoría en español y yo gané la segunda edición del festival con la novela Las Noches Pasadas. Tengo mi diplomita y mi trofeo. Oh, qué tío. Fue mi primer gustito
que me dijo, ok, esto con mayor razón viene a decir que tienes que profesionalizar esto. Entonces ahí empecé a tomar talleres, me acuerdo que fui a taller con la Sara Bertrán, tomé un taller con Juan Carlos Flores, tuve un taller con Pablo Concha, con harta gente. Después hice un diplomado de literatura infantil y juvenil, donde el Seba Garrido fue uno de mis profes. Conocí a más escritores ahí también que dictaron módulos, el Alberto Rojas, por ejemplo, Baradit, José Luis Flores, el mismo Carlos Reyes dictaba también algunos módulos dentro del diplomado, y con eso siento que pude formalizar lo que de alguna manera yo había estado trabajando de manera autodidacta hasta ese momento. En ese momento podríamos decir que te convertiste en escritor. En el pensamiento tuyo de que era un trabajo profesional y que debía hacerse con fuentes. Claro, o por lo menos me empecé a sentir más tranquilo de presentarme como escritor. Porque el síndrome del impostor, sí, hasta el día de hoy me persigue. O sea, yo termino de escribir algo y digo, hoy lo peor que ha visto el mundo, la humanidad. No sería, no sé, por ejemplo, como tú decías, con Tres Balas en la Pampa nos fue súper bien. Y cuando escribí Un nombre sin nombre, fue, ¿está a la altura? Que siempre va a quedar esa duda. Exacto, pero aún así ya me empezó a sentir con más tranquilidad y más herramientas para decir, ¿sabes qué? Yo me dedico a escribir, soy escritor. Y voy a escribirlo. Y voy a dedicarme a escribir y voy a seguir para adelante con esto y voy a escribir hasta que, mientras pueda, voy a escribir las historias que a mí me interesan contar. Y digo mientras pueda porque también sé que en algún momento, si es que te va lo suficientemente bien, editoriales te empiezan a pedir. La gran Baradit. Ojalá, o sea, yo cacho que es lo que a lo mejor todos queremos aspirar el día de mañana, que un libro nuestro venda 200.000 ejemplares. No, yo iba que él estaba escribiendo ciencia ficción y le pidieron, que incluso tenía muy buena prensa, por así decirlo, y mejor aún tenía buenos comentarios de escritores de ciencia tenía premios. Dura. Ganó un premio en España ahora. De repente lo vemos escribiendo libros de, como le llaman ahora, divulgación histórica, con un éxito tan grande que le ha costado salir. Claro, claro. Y esas cosas, o sea, igual haciendo como, ojalá que me pasen, porque el que diga que no le gustaría que le pase, yo siento de que igual hay una cuota de... Sí, sí. ¿A quién no le gustaría que su libro llegue a 200.000 personas? Independiente de lo que esté escribiendo, pero... Y poder vivir de él. Y poder vivir de ello, no sí. Poder que... escribir tranquilo. Claro, lo que le pasa siempre a los autores con los que conversamos acá, que ustedes ya lo habrán visto, los que están viendo las charlas anteriores cuando se suba esto a internet. Tú escribes, sí, pero soy profesor. Tú sí escribes. Hago clases, trabajo en una oficina. Todos tienen un trabajo para vivir y aparte escriben. Así es. O sea, son muy pocos los autores que logran vivir de la escritura. Sí, sí, poquísimo. Yo creo que simplemente vivir de la escritura deben haber como 3 o 4. Derechamente. Porque una cosa es vivir de la escritura y otra cosa es vivir de la literatura. Porque tú en literatura puedes hacer clases, puedes dictar talleres, puedes dar charlas, puedes complementar con otras actividades, pero si es netamente escribir, deben haber 3 o 4 que lo logran. Que es algo que yo siento de que no hay nada de malo en declarar y decir me gustaría llegar a eso. No, para nada, eso a mí me parece súper bien. Ya lo hemos conversado también con otras personas que me dijo, por favor, entiende que tú publicaste un libro, que bueno que a ti te guste, pero lo ideal es que le guste a los otros también. Justamente. Para que lo compren y puedas publicar el segundo. Y el círculo completo se mueva. O sea, yo vendo libros porque hacemos actividades culturales gratuitas como esta, pero tengo que pagar cuentas y eso no lo pago con las actividades gratuitas. Y hay que pagarle al editor y a su vez la editorial tiene que pagarte a ti, tiene que pagarle al que hace la portada, al que editó, y al prenta, sí, que no es menor. Bueno, tú ya entonces tenías este bagaje histórico que nos lleva al tercer libro. Sí. Al western, a la aventura western. Que nació... Que es precisamente la pregunta no iba por cómo nació, porque tal vez ya la gente, como por el éxito, para seguir con el asunto, el éxito de Tres Balas lo sobrepasa, y la gente ya te ha escuchado decir, oye, no, si a mí se me ocurrió esto, y lo que yo voy a la pega que hay detrás, ¿la haces tú o hay un editor que se preocupa de que, viejo, el rifle que tú estás mencionando no existía justo ese año, se descontinuó? Hay un trabajo muy grande detrás. Hay una combinación de cosas, de hecho. En el caso de Tres Balas en la Pampa,
ya había harta pega adelantada, porque cuando escribí la parte de las letreras de la novela de vampiros había estudiado bastante la época, la historia. No, termina en 1910. Exacto. La otra es 40 años antes, ¿no? Sí. Mis matemáticas son No horribles. tanto. Mis matemáticas son horribles. Son como 12 años antes. Como 12 años antes, 1898 que está ambientada. Pero curiosamente la oficina saletrera de Tres Balas en la Pampa es la misma que la novela de vampiros. Es la misma. Y de hecho en algunos, si es que alguien alguna vez llega a encontrar Las Noches Pasadas, que deben quedar como 4 o 5 dando vueltas en algunas librerías por ahí perdidos, y lee Las Noches Pasadas y lee Tres Balas en la Pampa, va a encontrar algunas referencias cruzadas. Va a encontrar algunas cositas que son como pequeños easter eggs que me gusta ir dejando en la historia para que aquella persona que tome la mala decisión de seguir mi carrera literaria pueda encontrarlo. Pero en el caso de Tres Balas, mucha de la pega ya estaba hecha, ya había investigado los bandidos, había investigado las oficinas salitreras, había investigado la época, así que más que nada fue como el empujoncito a escribir. Y no era un tema menor porque nadie estaba hablando de western en Chile. Que es absolutamente novedoso. Por lo menos en literatura. En cine se habían hecho un par de cosas. ¿Acá en Chile dices tú? Sí, en Chile se habían hecho... me acuerdo que la primera señal fue cuando encontraron unas cintas, unos metrajes muy antiguos de una película, que no me acuerdo cómo se llama la película, Ceniza puede ser, que era una película western ambientada como a mediados del siglo XX, que fue filmada acá en Chile, en donde los personajes eran cuadreros y muchas de las locaciones las filmaron en Clicura, Oh, no me suena para nada la película. A nadie le suena para nada. Sí, Pero a ella le debe sonar. no, tampoco. ¿Tampoco? Sí, lo hemos conversado. Entonces ya no recuerdo. Pero no, si la película no tuvo mucha difusión. De hecho, la película cobró importancia porque cuando se encontraron estas cintas fue como descubrir un tesoro. Era una tecnología que ya no está en uso. Eran unas cintas que ni siquiera estaban registradas, que costó mucho encontrar quiénes habían sido los creadores de la historia, etcétera. Y contaba una historia súper cliché de western. O sea, era un cuatrero que había robado los animales de una familia y esa familia estaba vengándose de los cuadreros persiguiéndolos por el robo, ¿cachai? Y la principal persecución a caballo se filmó en un cerro que en esa época yo estaba trabajando en una empresa japonesa que se dedica a la venta y construcción de maquinaria para minería, cuya oficina estaba justo al frente del cerro donde había filmado la película. Entonces como que eran muchas señales que iban apareciendo. Y después vino una película en la que protagonizó Luis Ñeco, Sal puede ser el nombre, que fue grabada en San Pedro de Atacama, que es un western, pero es un western moderno, es el neo-western. Ya está ambientado en los años 90, San Pedro de Atacama, y también tiene que ver con la frontera, con narcotráfico, con venganza, etc. Y fuera de eso, el trabajo del Sheriff de Quillota, que era lo que yo conocía de Chile, que es un escritor de Quillota que se dedicaba a escribir novelas western para Estados Unidos, ambientadas en Estados Unidos. ¿Ya? No es mentira. Pero algo que mezcle el género western con Chile, con la identidad chilena, no había. Y el empujón llegó gracias al cine. Tarantino. ¿Qué más? Algo desencadenado. Entonces cuando vi esa película dije, chuta, podemos hacer western acá en Chile. Y contrataste un par de ayudantes. ¡Ah! No, en realidad yo ni siquiera sabía qué es lo que estaba haciendo. Pues le mandé la invitación como a 10 escritores, que eran escritores de editoriales independientes, porque yo todavía no me sentía con confianza para hablar con escritores de editoriales ya consolidados, con escritores con trayectoria ya más consolidada, sino que me movía en el círculo de escritores independientes que al igual que yo tenían 1 o 2 novelas publicadas recién y que estaban publicadas en editoriales independientes. Entonces les mandé a ellos la invitación. Y la idea en ese momento me acuerdo que la propuse como una antología de cuentos western, ambientados en donde a ellos se les ocurriera de Chile. Y por supuesto yo me iba a hacer cargo del norte, que era lo que ya conocía, lo que ya había estudiado, etc. Entonces, pero era como, a propósito del proceso constitucional, era hoja en blanco. Era hoja en blanco. Era hoja en blanco. Era hoja en blanco, y de los 10 escritores a los cuales les mandé la invitación, uno contestó el que sí, que fue el Michael Rivera.
contestó al tiro. O sea, yo le mandé el mensaje y a los 20 segundos me había llegado la respuesta de que bueno, participo. ¿Y te dijo alguna vez por qué tan rápido? ¿O él no se dio cuenta que era tan rápida su respuesta? No, yo la verdad es que ni siquiera le pregunté, porque después cuando conocí a Michael en persona, en ese momento ni siquiera lo conocía en persona. Ah, mira, entendí de que Michael es un torbellino de energía, pues entonces al proyecto que le ponen al frente le dice que sí y vamos y lo saca adelante y todo el cuento, o sea, con el empuje lo saca. Leal, que yo era el que había pensado que iba a ir sí o sí, no me contestó hasta como 3 meses después. El Martín Muñoz Kaiser, que termina siendo el editor de la novela, me dijo, porque estas cuestiones en donde hay mucha mezcla de escritores no funcionan. Y no funciona, pues. ¿Y quién más varios más que me dijeron que no, porque no sabían, algunos estaban ocupados, etcétera. Y otros simplemente no contestaron. Y yo creo que si van a su buzón de redes sociales y ven los solicitudes de mensajes, recién van a ver el mensaje de invitación del 2016. ¿Y en Aurea te dijeron, démosle? No, pues si Aurea todavía no existía en ese momento. Ah, ¿de veras? Sí, pues Aurea todavía no existía en La ese primera momento. edición de Tres Balas No, la primera edición de Tres Balas es es Aurea. Aurea. Pero yo empecé a escribir Tres Balas en La Pampa en julio de 2017. ¿2017? No, julio del 2016. Y el primer libro de Aurea es de mediados del 2017. O sea, Aurea no existía. Pasó un año. Claro, entonces ahí fue cuando dije, chuta, a lo mejor no fue lo suficiente claro, o no es atractiva la idea, así que voy a escribir un cuento, un western, para mandárselo a los demás escritores y decirle, mira, esto es más o menos lo que quiero hacer. Ya. A ver si con eso lograba que... Oh, nos están cortando ahí, parece que tiempo... No sé, están sonando todos los teléfonos, no sé si se declaró la tercera guerra o algo. Claro, arranque. A todos les sonó el teléfono. Oye, pero si tengo una mala suerte con las charlas, la última charla que estuve acá, 18 de octubre. Por favor, no me lo recuerdes. Bueno, la cosa es que cuando termino mandando el primer cuento, que termina siendo el primer capítulo de Tres Balas en La Pampa, el Michael me contesta y me dice, oye, me gusta la idea y me gustó el personaje del indio, yo quiero trabajar el personaje del indio. Y la idea es que él escribiera un cuento independiente del mío, pero con ese personaje, y me dijo, yo necesito que el indio quede al final de tu cuento con un sombrero y con una pistola. Entonces yo le hice unos pequeños arreglos para dejar al indio con un sombrero y una pistola, y el Michael se puso a escribir. Escribe súper rápido el Michael, se demoró un mes en tener 2 capítulos listos. Chuta. Y después el Daniel se suma y dice, a mí me gusta el personaje de la rubia y yo quiero trabajar con la rubia, entonces voy a escribir algo de ella. Y el Daniel fue el más hermético de todos, fue el que trabajó en silencio y no nos mostraba nada de lo que estaba haciendo. Con el Michael estábamos siempre en contacto y, oye, mira, hice esto, voy a hacer esto, otro, oye, no, mira, por ahí no va la cosa. Hasta que un día en enero del 2017 nos juntamos en persona, a todo esto con el Michael no nos habíamos visto en persona, desde una feria en el 2015 en donde yo lo vi pasar. Ya no habíamos nunca cruzado palabras en persona, solo por chat. Y nos juntamos una tarde y cuando revisamos lo que cada uno había hecho, ahí dijimos, oh, tenemos una historia, estamos contando la misma historia. Entonces sigamos escribiéndola entre los tres, no invitemos a nadie más, que no sean cuentos independientes, sino que sea una novela nomás escrita entre los tres, y los tres les vamos a ir agregando cosas, sumando cositas y personajes. Entonces después de eso creamos un grupo de WhatsApp. Y por el grupo de WhatsApp empezamos a coordinar. Pues el Daniel me dice, oye, voy a ocupar, no sé, a un capataz en la historia. Ya, listo, yo lo voy a ocupar más adelante. Me tenéis que contar cuál es la idea del capataz. El Michael decía, ya, yo necesito a establecer un personaje de una pobladora aymara para el contexto de lo que estoy hablando de mi aldea atacameña. Yo le dije, oh, mira, yo tengo una personaje que es aymara, que es la empleada actual de uno de los personajes con los que está interactuando el flaco, así que ya, yo lo ocupo. Y empezamos entre los tres a construir. Y como no sabíamos a dónde íbamos a llegar, porque... Podríamos haber estado toda la vida en eso. Claro, es que al final Tres Balas era un ejercicio como de escribir por escribir. No teníamos pensado publicarlo, ni siquiera pensamos que iba a ser atractivo para alguien, ¿cachai? Hasta que en algún momento Michael termina su arco argumental y con Daniel quedamos así como, ya, pues, ¿cómo cerramos nosotros? Así que nos pusimos de acuerdo, empezamos a escribir en conjunto, cerramos el arco argumental como en marzo de 2017 y empezamos a pensar miramos la historia completa, nos gustó, dijimos, oye, tenemos una novela que podría funcionar, empecemos a ver si es que la podemos publicar. De ahí empezamos el arduo camino
por publicar. O sea, tienen que ser como 7 editoriales que tuvieron Tres Balas en la Pampa Wow. antes de llegar a Aurea y publicarlo. Y editoriales grandes y editoriales independientes. Bueno, las grandes deben haberse reído un poco. ¿Sabéis Y qué? las chicas deben haber dicho, casi nos perdemos a los Beatles. ¿Sabéis que las grandes en realidad desistieron, o una de ellas desistió, porque en el informe de ventas la proyección que tenían de venta era poca? Un asunto comercial. Un asunto comercial. Y la otra coincidió con que justo el editor que había mostrado interés en la historia se fue a Barcelona. Ya sé que... Qué buen dato. I Nosotros- wonder. ¿A dónde está el puzzle para llenar el nombre? No, pero fueron como esas dos cosas que pasaron con las editoriales grandes. Y de hecho el contacto con el editor que se fue a Barcelona lo hicimos acá, en una presentación que hubo ahí abajo en el espacio forestal. No sé. Y de hecho él sugirió el Saludos, Gonzalo. nombre. Y él sugirió el nombre, de hecho, Tres Balas en la Pampa. Nosotros estábamos manejando como 3 nombres y él nos dijo, este nombre está bueno. Así que nosotros dijimos, ¿Y de algo de ojo tiene ese cabrón? algo sabe, algo sabe. Puta, así que al final, no, y después no prosperó porque cuando él se fue no pudimos nunca volver a contactarnos con el editor que quedó a cargo de el trabajo que él estaba haciendo, y no dejamos de insistir, la verdad, dejamos de insistir. Y las editoriales independientes, varias mostraron interés, y de las que mostraron interés la mitad querían coeditar. Y nosotros dijimos, no vamos a pagar por publicar. ¿Cachai? Así que nos mantuvimos en esa y dijimos, y si no se publica, no se publica nomás. Tampoco nos vamos a morir. Y me acuerdo que en la Filsa del 2017, Tengo buena memoria para las fechas. sí, es que me cuadran, porque a veces pienso que llevo mucho tiempo en Santiago, Sí, también es cierto. pero llevo re pocos años, entonces sé lo que pasó en cada uno de los años que estuve acá. Y en la Filsa del 2017, que estaba con la otra editorial, terminando de publicitar Las Noches Pasadas, que todavía no había ganado el premio, de hecho. Me acuerdo que una editorial independiente, una editora se acercó a conversar conmigo y estábamos como casi cerrados con el trato. Wow. ¿Cachai? Solamente ella me dijo, déjame revisar cómo se viene mi 2018, mi presupuesto, etcétera, y cerramos. Y en ese mismo momento apareció Aurea. Ese mismo día, de hecho. Ese mismo día apareció Aurea. Estábamos conversando con el Martín. ¿Y el Manuel Kaiser? Muñoz Kaiser, sí. Porque con Joktan no había... Yo con Joktan había hablado, pero por una novela de ciencia ficción, que al final nunca escribí. Y me dijo, publiquémosla nosotros. Y yo le dije, como ya estaba envalentonado y con el Martín lo conocía porque compartíamos editorial anteriormente, le dije, ya, pero yo no te voy a pagar un peso. Y me dijo, nosotros vamos a publicar Tres Balas en la Pampa. El compromiso es que ustedes estén disponibles para la venta, para la promoción, para todo lo que se necesite, pero nosotros nos vamos a encargar de eso. Y el Martín fue el que le dio la distribución final que tuvo Tres Balas en la Pampa. Porque nosotros lo que habíamos hecho era intercalar un capítulo del flaco, uno del indio, uno de la rubia, uno del flaco, uno del indio, uno de la rubia. Y el Martín, cuando termina de leer el manuscrito, dice, puta, esta cuestión tiene más ritmo si hacemos esto, y ahí como que él le dio la distribución final. Y el trabajo de edición con el Martín fue más enfocado al vocabulario. Martín tenía un diccionario de modismos o de chilenismos de diferentes épocas que nos ayudó a encontrar el tono que necesitábamos para los diálogos de los personajes. Porque nosotros habíamos escrito con voceo, habíamos escrito con garabatos, pero no sabíamos si algunos de los términos que estábamos ocupando eran contemporáneos al momento en que estábamos narrando. Que es cosa muy importante. Así que ahí con el trabajo de él empezamos a enriquecer un poco de vocabulario, sacamos algunas palabras, dejamos otras. Cuando se refieren a las prostitutas de las oficinas salitreras, eso sí más o menos lo manejaba porque Hernán Rivera Letelier lo expresa súper bien en su literatura. Había algo que para mí era súper importante, que era que la rubia fuese la rubia y no la Rusia. Ya, para mí era fundamental que fuese la rubia, porque al principio era como, pero aunque sea la Rusia, pues sí es más informal. Pero resulta que el término la Rusia no está claro si es que existía en aquella época, por lo menos en Antofagasta.
En Antofagasta se empieza a ocupar después de 1904 con la llegada de los inmigrantes croatas. Se empieza a ocupar el término de la Rusia porque la gente pensaba que venían de Rusia. Claro. Entonces, claro, las Rusias con pelito claro, y se empezó a masificar por lo menos el término allá en el norte. Entonces era súper importante que en 1898 fuese la rubia. Y creo que fue una buena decisión haber publicado con Áurea Tres Balas en la Pampa al final, porque para hacer una novela independiente, una editorial independiente, le fue bien. ¿Cuántos ejemplares llevan ya? ¿Sabes tú tiene alguno? Sí, según lo que nos comentó Martín, ya tenemos que haber superado los 2000. Y de hecho van a mandar a hacer una quinta edición ahora. Y en la quinta edición van a imprimir 500 ejemplares más. Porque se acabó lo que había, hicimos una reimpresión de la edición pasada y también se agotó. Se hizo una edición especial para Sí, una feria. Sí, una edición portada especial. distinta. Sí, la segunda edición, de hecho la segunda edición completa fue exclusiva para la FILSA 2018. Que Tres Balas en la Pampa se lanza en abril-mayo de 2018 porque lo presenté en Antofagasta y después lo lanzamos acá en Santiago. Y en Antofagasta lo presenté en la FILSI, que eso es a finales de abril. Ya. Y agotamos la primera edición, que era de 500 ejemplares, como en agosto. Entonces trabajamos corrigiendo lo que los mismos lectores nos habían dado feedback que habían quedado, arreglamos algunas cosas que con el Daniel consideramos que tenían que mantenerse del manuscrito original que se habían sacado de la primera edición, porque al final igual como fue una apuesta y como no sabíamos cómo iban a reaccionar los lectores, hay algunas cosas que dijimos ya, no, esta línea no la crucemos. Después ya teníamos antecedentes, vimos que la gente respondió, entonces dijimos ya, tirémonos nomás, si el vocabulario tiene que ser duro, tiene que ser crudo, los personajes tienen que tener esta personalidad, entonces le hicimos algunos pequeños cambios y trabajamos una portada especial para la edición especial FILSA que se vendió solamente en la FILSA del 2018 y se agotó en esa feria. Me acuerdo que el penúltimo día de la FILSA vendimos el último ejemplar. Ay, qué lindo. Fue como, lo logramos. Hay un video de hecho. En donde No, te creo, yo te creo. Sí, salimos celebrando a que... Ustedes son malitos por las redes. ¿Sí? Yo creo que mucho éxito tiene que ver con eso. Porque fuimos odiosos, o sea, era como que metíamos en todos lados el hashtag Western Salitrero y era como que... Y para donde íbamos hablábamos de eso, hasta el día de hoy seguimos hablando de Western. Y aparte de que tuvimos también la suerte de que el Pancho Ortega, cuando yo tomé un taller con él, me acuerdo que en el taller le mostré el inicio del primer capítulo de Tres Balas en la Pampa. Y le gustó. Y después cuando salió Tres Balas en la Pampa publicado, él nos compró un ejemplar, lo leyó y solo, sin que nosotros le pidiéramos nada, publicó un comentario en sus redes sociales. Y yo siento de que ahí es donde comenzamos a recibir más mirada y más atención. Porque, y no sin desmerecer al público, al lector, estoy hablando del colega, del escritor. El par. Ahí empezamos a recibir más atención del par. Y el hitazo de que la Sara Bertrán también fue la presentadora de Tres Balas en la Pampa en el lanzamiento en Santiago, que logramos cautivarla con el proyecto. Y que es raro que alguien del mal denominado mundillo de la alta literatura esté leyendo un western. Sí, y ahí empezamos a recibir muchos buenos comentarios de todos lados. El año pasado me sorprendí muchísimo con un par de comentarios que me llegaron, que me contaron que se habían emitido, que yo ni siquiera sabía que los habían dicho del libro, entonces fue como, oh, qué bonito. Y así llegamos a El hombre sin nombre. este hombre sin nombre, que ya no está en el norte, Ya no está en el norte. se arrancó. Sí. Ahora está en los sures, como habíamos dicho al principio. En los sures cordilleranos. Además, Sí. oye, es muy musical el libro, muy musical. No solamente porque nos obligues a hacerlo musical con esa cita al principio de Arriba de la Cordillera, pero que igual termina con una rima de Arriba de la y Cordillera. hay unos guiños intercalados al medio también. Sí. ¿Tiene banda sonora? ¿O solo en tu cabeza? Mira, no le hice banda sonora. Curiosamente, a Tres Balas le hicimos una playlist. Sí, pues. A Un hombre sin nombre no le hice banda sonora, pero sí sé súper bien qué es lo que escuchaba cuando estaba escribiendo cada una de las cosas. Y curiosamente, Arriba en la Cordillera solamente lo escuché al final.
Solamente lo escuché al final porque entre medio escuché a Morricone, escuché a The Deep South, que descubrí una banda nueva ahí, escuché a Colter Wall también mucho, que son cantantes de country canadienses, Hillbilly, mucho bluegrass, que me fueron ayudando a darle como contexto a cada una de las cosas que estaban narrando, porque mi propósito era hacer un libro de 150 páginas y me pasé en 40. Pero quería también a la vez que fuera diferente a Tres Balas en la Pampa. ¿Cómo así? Que el tono fuese distinto a Tres Balas en la Pampa. Tres Balas en la Pampa para mí es aventura, es una cabalgata por el desierto, es acción, acción, acción. Es lo más introspectivo. Yo quise que Nombre sin Nombre fuese más introspectivo, Lo es. porque necesitaba que, si bien es que es cierto, el western es un género que es muy naturalista y de mucho espacio abierto, o sea, en el cine tú ves los planos, es muy importante el paisaje que esté presente, ojalá la mayor cantidad de elementos del paisaje en una toma de un western. Pero acá me interesaba que nos enfoquemos en el personaje y en la historia detrás de un personaje que no quise desarrollar en Tres Balas en la Pampa. Porque en Tres Balas en la Pampa el flaco es un personaje que responde a la historia que se está planteando, ¿no? Es un instrumento. Si fuese cine, hablaríamos de que el flaco es un instrumento del guión para sacar adelante la historia. En este caso yo dije, no, pues vamos a crear un personaje con todos los rollos que pueda, sin contar su pasado, sin contar quién es. ¿Cómo ha sido la recepción de los seguidores de Tres Balas con respecto a esto? ¿Sabes qué? He tenido buenos comentarios. Sí, todos haciendo la salvedad de que no tiene el mismo ritmo. No, no lo tiene. En ¿Cachai? absoluto. Pero ha sido bueno porque han agradecido la oportunidad de conocer al personaje, que no pudieron conocer en Tres Balas en la Pampa, aparte de que también tiene harto easter egg de Tres Balas en la Pampa. O sea, el que haya leído Tres Balas y lea Un Hombre sin Nombre va a encontrar un montón de referencias de cosas que pasaron o que se dijeron o que se hicieron en Tres Balas en la Pampa, que acá son como decoración, pero que se ve como bien bonita si tú tienes el contexto. Pero no es imprescindible haber leído el otro. De hecho, esto es una historia absolutamente independiente. Así es. Y fue la idea. Ya. Y fue la idea porque cuando nosotros sacamos Tres Balas en la Pampa, como no teníamos idea hacia dónde íbamos, la editorial lo encasilló en una colección que se llama Crónicas a Tres Pistolas. Y le puso Crónicas a Tres Pistolas juntos. Ya. Y automáticamente cuando la gente terminó de leer, o sea, los lectores terminaron de ver Tres Balas en la Pampa, preguntaron ¿cuándo viene la segunda parte? Y con el Daniel y el Michael dijimos, pero si no empezamos nunca segunda parte. Con todo lo que nos costó esta. Claro, o sea, no... Es que tampoco era ya... Suponía otra dificultad, y era que cuando escribimos Tres Balas no teníamos la intención de publicarlo. Entonces ahora escribir algo sabiendo el contexto y el antecedente que fue Tres Balas no va a ser el mismo ejercicio. No va a ser la misma experiencia. Como dijo Michael, probablemente no la pasemos tan bien escribiendo. Porque nosotros lo pasamos muy bien escribiendo Tres Balas en la Pampa. Nos divertimos mucho. Con el Daniel terminamos afirmando una amistad. Con Michael hay mucho cariño también de por medio. Y no digo que hay una gran amistad, no por el hecho de que no lo considere mi amigo, sino que porque el Michael, como vive en Maipú, nos cuesta mucho más verlo. Con Daniel nos vemos casi todos los días. Entonces, cuando vino Un Hombre sin Nombre, lo primero era, chuta, ¿qué hacemos con toda esa expectativa que podamos haber generado con Tres Balas en la Pampa? No vamos a hacer lo que hacen la mayoría de las segundas partes, que es seguir estirando un chicle que en cualquier momento se corta. Y por eso muchas de las segundas partes fallan. Porque a veces es desagradable también. Porque tú ya habías leído una historia y independiente de que puedan haber quedado algunas cosas por ahí dando vueltas, uno dice, terminó la historia, que bien, me gustó, lo pasé chancho, la quiero recomendar incluso. Sí. Pero ahora viene la segunda parte y ahora viene la tercera y ahora viene Y termina convirtiéndose todo en un refrito, ¿cachai? Sí. Entonces con el Daniel lo que hicimos fue pensar, ¿qué queremos para esto? Michael nos dijo, me gusta el proyecto, la pasé bien escribiéndolo, pero yo ahora tengo mis propios proyectos. Él estaba con Francisca Macabra y con Lota 1939, entonces eso ya nos daba un antecedente de que probablemente no lo íbamos a tener tan disponible. Y Daniel también tenía sus propios proyectos, yo tenía mis propias inquietudes, entonces fue como, pensemos una segunda parte de Tres Balas en la Pampa, pero que no sea en el norte, que sea en el sur de Chile. Fue exprofeso allá. Sí, dijimos, hablemos de los Tegnam en la Patagonia.
la exterminación Selknam en la Patagonia. Ya que hablamos de los Aymara o los Licanantay en Tres Balas de la Pampa, hablemos de los Selknam en la Patagonia y hagamos un western allá. Entonces venía la duda es, ok, ¿y cómo lo unimos? Así que con el Daniel se nos ocurrió la idea de hacer un spin-off cada uno y que no sean necesariamente Tres Balas en la Pampa, sino que sean novelas que ocupen el universo de Tres Balas en la Pampa, los personajes de Tres Balas en la Pampa, para tender el puente hacia la otra. hacia la de la Patagonia. Que aquí vamos ya en Talca. Vamos en tal. No hemos avanzado No, mucho. no hemos avanzado mucho. El Daniel tiene que publicar ahora su spin-off y la tarea de él es llegar al sur. Y eso ya va a ser como nosotros, ¿no? No, de hecho lo del Daniel yo siento de que va a llegar al destino. Que la está armando bien la historia. Pero la idea era siempre contar como que sea una historia completa dentro de un universo, pero que no necesariamente sea una continuación. Claro, por eso decía, esta historia tú la lees y si nunca te enteraste, viviste fuera de Chile todo este rato, no te enteraste que existió Tres Balas en la Pampa, tú lo pasas muy bien leyendo una historia muy dentro, muy de cordillera, muy de gente. Sí. Aquí hay mucho sentimiento de por medio. Mucho. No existe ni el vértigo, ni la violencia del otro, aquí hay otro tipo de violencia. Todo cambia. Sí. ¿Cómo fue ese cambio estructural en tu cerebro también? Fue complicado. Porque es tentador hablar del mismo ritmo y la violencia que ves en el cine. Es súper tentador, pero al final es como, ok, pero gratuitamente tampoco tiene sentido. Ya. Y si a mí me interesa hablar de un personaje que no tiene nombre, porque el flaco en sí es un personaje que no tiene nombre, a pesar de que está inspirado en un personaje histórico, en ningún momento te menciona su nombre, siempre se le refiere a él como el flaco. Y dije, ok, ¿qué puede haber detrás de un personaje que tenga este estigma y que haya vivido esto? Y que haya pasado a ser de un tipo muy malo, de pronto se haya convertido en un justiciero, etc. Yo dije, ok, ya que en Tres Balas en la Pampa el flaco es un personaje que no tenía nada que perder, en Un Hombre Sin Nombre quiero darle algo que pierda. En Un Hombre Sin Nombre quiero que el personaje encuentre algo que perder. Ya. Porque eso me iba a ayudar a explorar una nueva faceta del vaquero, del aventurero. Porque es fácil enfrentar la aventura si no tenéis nada que perder. Tiene frases perdonosas este lado, ¿no? Abramos un poco el panel. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna loa, algún bu de alguien que... ¿Algún bu? Del loa al bu. Claro, a un paso. De la buena novia a un paso. ¿No? ¿No? Sí, yo. ¿Ah, sí? Dijiste que estuviste escuchando cuando estabas escribiendo el libro, Morricone, entonces, ¿qué soundtrack tú le darías ahí al libro? Que sabéis que para el tono que quedó al final del libro, como es tan, yo siento, y a lo mejor acá no le estoy pegando nada al palo, pero mi intención era hacer como un homenaje al criollismo de los años 40 en Chile. ¿Ya? Tratar de contar una historia que tuviese como saborcito a campo. No tenemos que escuchar a los quincheros. Mi idea era hacer un soundtrack más folclórico, que tuviese un poquito de cueca, que tuviese corridos, cosas así, pero curiosamente no es nada de lo que escuché mientras estaba escribiendo la historia. Pero yo creo que ese soundtrack tendría que ser. Porque si no, por ejemplo, si ocupo las canciones de Morricone que escuché mientras escribía, que eran en Man with Harmonica, por un puñado de dólares, la versión 2. Aquí tiene dos versiones esa música. Siento que va a influenciar demasiado en la estética del libro que uno pueda armarse en la cabeza. Y que no va acorde. Porque no, pues esto tiene que ser un poquito más con saborcito a campo. Y campo de acá. Campo chileno. El campo de acá no tiene nada que ver con el de allá, porque mucho que hemos visto millones de películas de ellos y ninguna de nuestras.
No es lo mismo. Exacto, incluso tenía que ser muy distinto a lo que tú podías crearte en la cabeza con Tres Balas en la Pampa, que es desierto, que son personajes que pueden parecerse estéticamente más a los spaghetti western. Acá la idea era que el tipo anduviese como abrigadito, ¿cachai? Con el poncho húmedo de la mañana en el campo. Hay una escena en donde se están comiendo unas pantrucas, que se sintiera el olorcito, que tenga harto vino. ¿Ya? Era importante para mí también que quede súper claro que Colbún en la época era súper asqueroso caminar por ahí porque no existían veredas, porque estaban abandonados por hierbas buenas, que había un brote de cólera y de viruela muy importante en esos años que no estaba siendo tratado. Entonces tenía que tener otros elementos que si escucháis a Morricone mientras la estáis leyendo no los vais a encontrar o los vas a preconcebir. No, se te va la historia. Sí. Yo, ahora, mientras estaba hablando, lo estaba pensando y no, para nada. No da, ¿cierto? No me suena en lo más mínimo. No da. De hecho, yo si tuviese que pensar en algo, escucharía música de campo, o sea, algún corrido, escucharía a Patricio Manz, escucharía, no sé, hasta me suena, no sé, pero... Sí, aunque nos duela en el alma, habría que escuchar... Sí. O recopilaciones de la Margot Loyola, de repente. Sí, que también es como... y mucha música de lo que nos tuvieron acostumbrados a escuchar como música de campo. Claro. Sí, los quincheros son parte del imposible, ¿no? Sí, pues son parte del imaginario del cancionero no chileno. podemos Chileno, como dijo... ¿Quién dijo eso? El himno de Carabineros es parte del cancionero popular chileno. Sí. Pero... Este es nuestro soundtrack interior. Claro, entonces yo recomendaría como... Si alguna vez has ido al sur y tienes alguna memoria cuando chico de música, escucha esa música. Eso es lo que tenés que escuchar para la historia, que te recuerde al sur, que te sintáis el olorcito a tierra mojada. También. Yo me acordaba mucho de cuando estaba en Peñaflor y pasaba el verdulero por afuera de la casa de mi abuelo. En el campo. Sí, yo estuve en el campo. Nunca escuché tango en el campo, pero no te voy a discutir porque he ido muy pocas veces al campo. Al campo del sur, digo yo. Mucha ranchera. Mucha ranchera. No, eso es infaltable. Sí. Por eso escuchaba la versión 2 de Por un puñado de dólares, porque es pura trompeta. Era muy charra la cuestión, así que era... Pero eso responde a su pregunta. ¿Tú también tienes una pregunta? Sí. Es que vamos a cortar ya. ¿Ya? Bueno. No, porque ahora. ¿Alguna idea, alguna posibilidad de volver a publicar esa novela de vampiros que está medio en el olvido? Tengo muchas ganas, pero hay un tema con los derechos que hay que resolver primero. Sí, lamentablemente los derechos vuelven a mí como en 2 años más. Ya. Y publicarlo ahora sería caer en un entuerto. Dudo que haya alguna editorial que quiera correr el riesgo de publicarlo hoy día. Fuera por mí, la publico ahora mismo porque tengo las 2 partes siguientes ya escritas. Entonces sería como sacar este año una y es una novela que yo siento de que con la campaña publicitaria adecuada le iría muy bien. Porque los vampiros son un género que venden, que cada cierto tiempo vuelven a estar en... O sea, allegados, por ejemplo, lo que está haciendo Garrat con los vampiros, siempre van poniendo los personajes como muy a la vista y con una buena campaña de publicidad esa novela podría llegar a aprender muy bien. El tema está en que dudo que haya alguna editorial hoy día que quiera decir, ¿sabéis qué? Yo me la quiero jugar con publicarla por el mismo tema de que hay que resolver el tema de los derechos privados. Pero me encantaría que volviera a salir. Habrá que esperar. Yo tuve que buscar por todo Santiago un ejemplar porque yo tampoco tenía ejemplares de esa novela. Y lo encontré el año pasado como en agosto, encontré uno envuelto todavía en su plastiquito, que lo compré a ojos cerrados y me lo llevé para la casa y lo tengo allá. Pero cuesta mucho. Yo creo que es más fácil encontrar la autopublicación que la novela publicada. ¿En serio? ¿A ese nivel? A ese nivel, porque tú la autopublicación, si tú la buscas en internet, en la editorial con la cual con quienes me ayudaron a hacer la autopublicación, la puedes comprar por on demand.
¿Cachai? Ahora no tiene ningún trabajo de edición, nada, o sea, yo no lo recomiendo para nada. El libro les va a salir más caro el envío que el libro en sí, y aún así yo siento de que ese libro como está no lo vale. Pero es más fácil encontrarlo, esa versión, que la que está realmente publicada. Yo he ido a un montón de ferias de libros el año pasado, recorrí, y la editorial en la que la publicó estaba con stand y no la tienen. Y no la tienen. Y tú les preguntas y no está. Entonces como, ya pues será que habrá que esperar a que pase 2021. Porque se vende 1 millón de ejemplares de esto. Claro. Yo creo que si se llegase a vender, no sé, si El hombre sin nombre vende la misma cantidad de 3 balas en la Pampa, aún así no la publican. Ah, no, ya. Porque, o sea, aún así, en realidad eso me complicaría más. Sí, claro. Porque no me querrían devolver los derechos. Oh, yo no lo haría. ¿Cachai? Entonces, no, ojalá que en 2021 pueda recuperar los derechos de la novela y publicarlo en otro lado, porque interés hay, pero con esta condición resuelta. Ahora sí, viene la parte increíble de este programa cuando terminamos, y como lo estamos haciendo últimamente, Y sin incidentes. y sin incidente, que es maravilloso. Es rarísimo. Tú le cuentas a esa cámara, y ya no a la gente que está acá, ¿por qué hay que leer Un hombre sin nombre? No sé. ¿Por qué hay que leer Un hombre sin nombre? Porque es una historia que te muestra parte de la tradición sureña, con un toque de acción y con un toque de... ¿Sabéis que no sé en realidad por qué tendría que recomendarte? No. Es que me complicaste con la pregunta, no podría decir. Pues así estamos terminando las charlas últimamente. Es que no podría decirle a la gente, ¿sabes qué? Léala porque... ¿Qué decir? Léala porque está buena. ¿Cachai? No, en realidad léanlo porque rescata un poco de la tradición chilena, porque huele a campo, y porque es un western crepuscular de tomo y lomo. ¿Les gustó la...? Sí. Ya, nosotros vamos a agregar que es un libro que entretiene, se pasa bien leyéndolo, es muy intimista, esa intimidad que hace que tú seas cómplice de varios de los personajes, no solamente del flaco. Y sí tiene mucho olor a comida, a guano, a caca de gallina, y todo lo que tiene que tener, porque mi abuelita siempre me decía, si usted lee una novela histórica y no hay olor a caca en la calle, está mal escrita, porque no habían veredas, no había alcantarillado, o sea, lo más obvio es que tenga que tener olor a caca, y la tiene, y es un gran trabajo hecho por nuestro amigo Hugo Riquelme, a quien le agradecemos que haya venido esta tarde, y nos despedimos con este gran aplauso. Gracias, Mario.